La fe. Bienvenidos nuevamente a La Leche 369, el canal que te nutre mirando y escuchando. Recuerdo haber escuchado una vez una anécdota que trataba de explicar lo que es en realidad la verdadera fe. Esa anécdota contaba que un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de esa reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia de que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba a la iglesia con un paraguas. Al acercarse, el pastor le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? El cual la niña naturalmente le respondió: no venimos a orar por lluvia, yo vengo preparada. Sin duda que podemos considerar la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe. Podemos definir a la fe como creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo. ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos la fe con un deseo de conseguir aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la misma fe, a decepcionarnos de Dios y de la manera en que Él actúa. Fe no es creer que Dios nos dará aquello que le estamos pidiendo. Es creer que nos contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no nos toca a nosotros decidirlo, simplemente aceptar. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él, en Dios. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra en lo que le pedimos, pero no a quien se lo pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen de Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes desgracias. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que nos dicen: yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirla. Y el gran detalle es que la fe es como el amor. Es que no es un sentimiento, es una decisión. Recuerdo una vez que le dije a mi hijo que se lanzara desde la orilla de una silla hacia mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré caer. Él se resiste, mas sin embargo, él en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, se lanza. A pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión en donde saltar, confiando en la palabra de su padre más allá del miedo de lo que sientas. Cuando mi hijo vuelve a saltar, ya no duda tanto porque él ha comprobado que su padre cumple con su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son energías opuestas. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que los controlan. Miedo a perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazado, miedo a no ser felices. Miedos que tarde o temprano nos llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de nuestra vida. El miedo justamente atrae aquello que deseas evitar. Si tienes miedo a hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe. Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando mi hijo se arrojaba a mis brazos, lo hacía a pesar de su miedo. Si yo te pidiera que te subas a una silla que estás al ras del suelo, lo más probable es que lo harías sin ningún problema. Pero si yo subo esta silla a 100 metros de altura, tu primera reacción sería aferrarte a la silla y seguro luego de unos instantes caerás. La silla no cambió de tamaño, la diferencia está
en tu miedo al caerte y en el lugar donde pusiste tu fe. El hecho de que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a donde está enfocada tu mirada. Mientras tengamos nuestra vida puesta en Dios, ninguna circunstancia, por más tormentosa que fuera, pueda amenazarnos. Pero cuando miramos alrededor, nuestra fe se ve controlada por nuestros miedos. ¿Te das cuenta por qué te digo que nuestra fe se nutre del objeto del que se aferra? Tu fe será tan débil o tan fuerte de acuerdo al objeto en que esté enfocada. Muchas personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Quiebra el banco y quiebra también su fe. Otras personas ponen su fe en su cónyuge. Falla el cónyuge y falla también la fe. Incluso ponemos a veces la fe en un líder religioso. El líder religioso se corrompe y se corrompe la fe junto con el líder. Tus miedos están escondidos mientras el objeto de tu fe parezca firme. Pero cuando ese objeto se quiebra, tu fe colapsa junto a él. Es por eso que es necesario que hoy respondas a la pregunta que Dios nos hace. ¿Por qué dudas? Tus miedos y dudas son la evidencia de que has elegido como centro aquello que no te atrae paz ni tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de la salvación. Por eso simplemente pon tu fe en acción dando un salto de acuerdo a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la presencia de la fe. Y como consecuencia tendrás una confianza más cercana con Dios.